Otra vez, ¿no? Mira, mi hombro desaparece. Hemos hablado de la importancia que tiene justamente ser congruente en todos los aspectos de nuestra vida. Y obviamente la parte laboral, pues es sin lugar a dudas una de las más importantes, ya que prácticamente pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo. Y cuando tomamos la decisión de ingresar a una compañía, de participar de una visión, muchas veces no nos damos cuenta si esa visión realmente empata con lo que nosotros buscamos, con lo que nosotros somos y pues obviamente nos da una falsa seguridad a lo mejor en un inicio, porque es una muy buena paga, es una muy buena empresa, pero no empata con nuestros valores o con lo que nosotros buscamos. Y a la larga esas pequeñas diferencias pueden ir marcando el que tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de comportarte dentro de la organización se vaya transformando. Al momento, o al grado más bien, a que tú mismo te des cuenta que cuando ya no eres tú, te empieza a dejar de gustar. Y lo crítico de este tema no es solo que obviamente ya no encuentras satisfacción en lo que haces, sino que adicionalmente empiezas a fallar en tu trabajo, empiezas a perjudicar obviamente el desempeño que tienes en tus resultados y eso te empieza a generar también problemas y otra serie de circunstancias que para ninguno es grato. Siempre es importante salir de una empresa por la puerta grande, como se dice, y no por la puerta trasera. Pero aquí, en esta sección de cerquita, pues obviamente, como siempre lo hacemos, invitamos a alguien a que nos platique de una situación que, así como lo hemos hablado, ya la vivió, que obviamente, como nos gusta a nosotros tomar las riendas de nuestra vida, tomó la decisión de darle un giro, de cambiar esa sensación, de dejar de portar esa máscara dentro de su trabajo para realmente volver a ser ella. ¿Y qué más? Sin más ni más, me gustaría introducir y dejar que ella se presente. Mi gran amiga Andrea Rivera, por favor, si nos das tu introducción, por favor. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me Muy bien. encanta estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Me encanta compartir y hablar de este tema porque, como muy bien dices, es algo que es una experiencia que me encantaría compartir con ustedes aquí de cerquita y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Rivera y actualmente colaboro para Idea Group. Soy Deep Knowledge Manager en esta empresa y bueno, estoy muy feliz laboralmente, continúo mi desarrollo, pero para llegar a esta etapa de mi vida, para llegar a este momento en el que me encuentro, pues evidentemente, al igual que todos, seguramente, pues tuvimos que vivir experiencias previas que nos hacen ser las personas que somos actualmente, ¿no? Que nos hacen estar aquí y ahora compartiendo contigo, Carlos, y escuchando las personas que están escuchándonos y viéndonos. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos. De contrario, Andrea, pues sin más ni más, entonces vamos a entrar de lleno a la carnita. Y me gustaría justamente ya entrar a tu historia, obviamente a que nos cuentes un poco de qué pasó contigo. Entiendo que hace poco viviste una situación en la que justamente tuviste que decidir si permanecer en una empresa que a lo mejor por mucho tiempo habías estado o si tenías que cambiar de lugar, porque tú ya no sentías que pertenecías a ese lugar y que obviamente estabas a lo mejor empezando a fingir ser alguien que no eras. ¿Me puedes platicar qué pasó o cómo estuvo esta situación? Claro, Carlos, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mira, cuando contamos esta partecita de la historia, parecería, no me gustaría como darle un matiz o enfocarlo como a la parte desagradable, porque podríamos caer de cuando vamos ahondando un poquito más y más en este tema, ¿no? Me gustaría también resaltar, hacer el zoom a la historia en general. Es una historia de años que me dejó muchísimos aprendizajes que debo compartirte que era mi sueño colaborar en esta organización. Me encantaba la idea de pertenecer a ese equipo y bueno, cuando yo entré, quería hacer todo, ¿no? Me acuerdo desarrollar una app, ¿no? Para un tema de inducción, ¿no? Yo decía, ¿por qué no hacemos esto y que la exploración sea virtual? Hacía mil cosas, tenía mil ideas, yo creo que como muchos de nosotros, ¿no? Cuando ingresamos a esa empresa en la que habíamos querido pertenecer y cuando ya estamos ahí, queremos hacer mil cosas, y bueno, en el camino vamos aprendiendo, pues,
conocimientos, habilidades, actitudes, la cultura organizacional, cómo se vive ahí, cómo se comunica la gente, cómo vamos aprendiendo todo y nos vamos enamorando más, llegamos a un clímax en el que nos sentimos altamente desarrollados y demás. Y bueno, después de un número importante de años, me empieza a pasar esto, ¿no? Nuestro tema de hoy, nuestra conversación del día de hoy. Empiezo ya a no sentirme ubicada en el lugar adecuado, ¿no? En el lugar en el que yo quería estar. Y empiezan a caerme veintes. De repente, algunos no los comprendía, Carlos. Algunas situaciones, en un principio, pues no hilaba las cosas, no estaba como leyendo de manera adecuada mi 360, ¿no? Es muy fácil a veces hablar del tema, ¿no? Porque he leído del tema, he escuchado, ¿no? Experiencias, pero cuando te pasa a ti, es otro rollo, ¿no? Es muy fácil ver lo que sucede hacia afuera, pero cuando ya nos pasa a cada uno de nosotros y nos encontramos en la situación, híjole, empezar a leer y a detectarnos no es tan sencillo como parece. Entonces, a mi alrededor pasaban ya situaciones emocionales, situaciones de salud, situaciones sociales, situaciones de aprendizaje incluso, situaciones de colaboración, situaciones que me iban cayendo en diferentes momentos del proceso y que al principio no comenzaba a hilarlos, te compartía, no me daba cuenta de qué era lo que sucedía. Hasta cuando ya ves que es una constante y dices, ay, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, esta no soy yo, ¿por qué? Porque estoy actuando así. Y empezar a hacer un ejercicio de introspección, ¿no? Es más o menos así como comienza el tema, Carlos. Muy bien. Fíjate que haces una acotación muy, muy interesante, porque yo creo que a muchos de nosotros nos pasó o nos pasa en algún momento de nuestra vida, que estamos en la empresa que es la empresa de nuestros sueños, que siempre deseamos estar ahí, o a lo mejor no, pero de repente eso que te llaman de la empresa que nunca pensaste que te iban a llamar, y bueno, entras y estás súper emocionado, con toda la actitud, con toda la energía, y algo pasa en el camino que de repente dices, ya no pertenezco aquí. Y creo que hiciste esa acotación muy, muy buena, por cierto, porque es cierto, muchas personas viven esa dualidad. Llegan a un momento en el que están en un lugar que a lo mejor amaron mucho tiempo, que dedicaron mucho tiempo y mucha pasión, y de repente hay un punto de quiebre. Y justamente haciendo énfasis en este punto de quiebre y lo que tú misma me mencionaste, ahorita que lo ves en retrospectiva, ¿podrías recordar cuáles fueron esas señales o esos motivos o comportamientos o cosas que detectaste que te hicieron ver de que ya no eras tú en ese lugar? Y sí, recuerdo recuerdo uno en particular, Carlos, mi tema de salud. Bueno, primero me gustaría como compartirles que, que cuando ya no estamos en un lugar en el que nos gusta estar, llámese un trabajo, estamos hablando en este momento del trabajo, ¿no? De la colaboración, pero también llega a pasar que ya no quieres estar con una pareja, ¿no? Que dices, ya se acabó, y cómo empiezas a leer que ya se acabó la relación con esa pareja, con esa persona, llámese un lugar en donde vivir, ¿no? A lo mejor radicas en, no sé, X lugar del mundo, pero ¿cómo empiezas a darte cuenta que ya no quieres estar ahí, ¿no? Que ya es momento de moverte, ¿no? Porque no eres un árbol, porque no somos árboles, porque no somos una estructura sólida estancada con raíces ahí, o sea, podemos movernos. Entonces, eh, principalmente, en mi caso, empiezo a detectar el tema de salud, ¿no? El tema de salud. Y cuando voy haciendo la introspección y a darme cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que me está sucediendo, empiezo a leer a mi alrededor un tema de incomodidad. Es la principal característica, Carlos. Es como, ya no me sentía cómoda, ya no me siento a gusto en el lugar. Y después me doy cuenta que poco a poco salto a la siguiente etapa y, y me doy cuenta de que es una situación emocional. De repente ya me sentía triste, nostálgica. Me acuerdo que había veces que salía del trabajo, llegaba a la casa
y era una sensación de soledad o de nostalgia, de tristeza, y no la comprendía, ¿no? Mi proceso duró aproximadamente un año, en el que yo ato toda esta situación y comienzo a dar como tomar decisiones que me hacen perfilarme, orientar mi salida, ¿no? de la empresa, porque para mí era una decisión muy importante, porque era un lugar en el que yo había deseado estar, ¿no? Y finalmente paso a la tercera etapa, que fue la etapa, llega a la salud, a un tema de salud, ¿no? Y clásico que cuando empiezas a ser consciente del tema, empiezo a detectar cosas a mi alrededor, ¿no? Cuando estaba en el tema de incomodidad, como que había una fijación, ¿no? Y ya era como, tenía la conciencia abierta o empezaba a observar como que ya habían varias personas que también se encontraban incómodas o que no se sentían a gusto. Cuando paso a la etapa de emocional, varias personas también cuando salían del trabajo ya no se sentían bien y entonces les pasaba que se enojaban o que estaban tristes o que... Y cuando llegó el tema de salud, también empiezo a notar a mi alrededor, ¿no? que, que habían personas que tenían reflujo, a mí no me pasó que tenía reflujo, ¿no? Pero habían personas que tenían reflujo o que tenían una tos crónica, ¿no? Que y la tosecilla, y esas cosas antes de este tiempo en el que ya empiezo a hacer conciencia de que ya no quiero estar en el lugar, para mí nunca existieron, para mí toda la gente era sana, para mí toda la gente estaba feliz en el trabajo. Cuando alguien, yo siempre, hola, ¿qué tal? Buen día, hola, ¿qué tal? Buen día, hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿No? Y cuando alguien no me contestaba como tan bien, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se siente feliz aquí, en esta empresa tan maravillosa? ¿No? Y para mí era mundo rosa, pero cuando ya empecé en la última etapa a darme cuenta de lo que me pasaba, te digo, o sea, empecé a tener esa fijación y a ver con mayor atención, con una lupa, ¿no? Ya a ver este tipo de situaciones que no era la única, que habían personas que también estaban pasando por una etapa similar o no sé en qué proceso de la etapa se encontraban y, y, y empecé a tener una mayor observación en el tema, ¿no? Otra característica es que en ese momento, Carlos, me encontraba como en una etapa de autosuficiencia, de todo lo puedo, ¿no? De todo lo puedo. Salió un proyecto y yo lo quería, salía otra idea y yo lo quería, yo puedo hacer todo. Y yo solita me iba cargando de una gran cantidad de actividades laborales que evidentemente era como un circulito, ¿no? En el que pues me cargaba de más actividades, pues tenía que permanecer más tiempo en el trabajo, le invertía más pues energías y pues finalmente, Carlos, el día tiene 24 horas, tu cuerpo tiene un número de energías, tienes un número de compromisos, tienes una agenda que tiene un número de horas, y todo tiene un límite, ¿no? Pero en mi caso, en ese momento yo sentía que todo lo podía y, y era parte de la falta de conciencia o falta de la lectura, de la autolectura, ¿no? Eh, en irme observando de qué era lo que me pasaba y que al principio no sabía, no me daba cuenta qué era lo que me pasaba, ¿no? Hasta cuando ya fueron 2, 3, 4, 5 cosas, dije, ya, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces sí hice un ejercicio de introspección. Entiendo, Andrea. Quiero retomar algunos puntos que mencionaste que me parecen muy importantes. Primero que nada, y creo que tienes toda la razón, yo creo que eso no nada más nos pasa en el trabajo, nos pasa en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestra casa, y es importante poner atención a las señales, ¿no? A ese momento en el que, literal, digo, creo que todos sabemos en qué momento ya te sientes incómodo, te sientes como que fuera de lugar. Creo que es un punto que quisiera rescatar, muy importante, siempre estar alerta
a las señales que nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo, nuestra propia intuición nos lanzan, nos comunican, porque nuestro cuerpo es muy sabio, ¿no? Y creo que es importante saberlo. Y el segundo, voy a tratar de indagar un poco más, porque has mencionado en varias ocasiones el tema de tu salud. ¿Qué te pasó en tu salud? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, te lo comparto con mucha confianza, con todo el cariño y también como experiencia para las personas que nos están escuchando. Fui parte de la estadística, Carlos. Sufrí un infarto en enero del año pasado. Llego al infarto y, y seguramente, Carlos, antes de esa situación, viví algunas alertas, porque al igual que los infartos, al igual que los desmayos, al igual que cuando llegas a una situación como ya más severa, no llega así seca, sin avisar, ¿no? Yo estoy segura que seguramente viví como alertas o llamadas de atención, ¿no? Como que el cuerpo habla. He comprobado que el cuerpo habla y que te dice, oye, no estás comiendo bien, no estás comiendo a tus horas o estás mal comiendo, ¿no? Yo bebía como en el peor momento llegué a beber hasta 6, 7 tazas de café al día. Eh, Habían veces que no comía, eh, no tenía me hizo falta, Carlos, cuidar más los hábitos alimenticios en general, de bebidas, de horarios, de vegetales, en fin, de tener ese equilibrio. Eso es súper importante. Y bueno, seguramente tuve llamadas de atención que no escuché, ¿no? Que mi cuerpo me decía, que no les puse atención o que los minimicé, ¿no? Y tenía una agenda apretadísima, Carlos. Yo empezaba mi día a las 7 de la mañana, por lo general, y, y, y era un número de actividades desde el ducharme, secarme, alaciarme, entaconarme, el maquillaje, porque para mí era un 360, ¿no? Es imagen, es conocimiento, es habilidad, es la parte social, es la parte emocional. Entonces, yo llegaba a mi trabajo, salía después del trabajo y de atender una serie de actividades, pues bastante diversa. eh, Me iba a la clase de inglés, recuerdo, me iba a mi clase de inglés y después de salir de la clase de inglés todavía me iba a correr, a hacer ejercicio, porque según yo estaba tratando de equilibrar, ¿no? Estaba tratando de mantener eh, una agenda que incluyera todo, ¿no? Trabajo, vida social, y bueno, salía después del ejercicio y me iba a la casa y entonces todavía llegaba y la mascarilla y a preparar todo para el día siguiente. Me dormía a las 2 de la mañana en ocasiones y al día siguiente a las 7 de la mañana otra vez, ¿no? Y sostener ese tipo de actividad sí se puede, porque recuerdo que lo hacía y además me encantaba, lo disfrutaba, pero sí requiere de otras herramientas, requiere de meditación, requiere de tener la parte espiritual atendida, requiere de más cosas, ¿no? Y también de saber discernir, bueno, hoy no va esto porque ya estoy muy cargada, de darle un espacio al cuerpo, a la mente, al espíritu, ¿no? Para mantener ese equilibrio. Me gusta mucho lo que dice Andrea. Entiendo que entonces estás planteando que para poder, de alguna forma, tener todo lo que quieres, necesitas realmente enfocarte en equilibrar todo eso que conforma tu ser. Entiendo que tú de alguna manera en algún momento, por la misma pasión, por el mismo gusto, por la misma entrega a tu trabajo, te desbalanceaste y te perdiste, te cargaste hacia esa parte y descuidaste todo lo demás. ¿Estoy en lo correcto?
Estás totalmente en lo correcto. Y mucho tiene que ver eso que te compartí en la primera pregunta, si no me recuerdo, la autosuficiencia, ¿no? El sentir que todo lo podía. Yo creo que entre más grandota era la autosuficiencia o el querer poder hacer todo, ahí iba implícito un mensaje que no sabía leer. ¿Por qué quería hacer tantas cosas, no? ¿Por qué quería tener una agenda llena de actividades? ¿Por qué quería, por qué era tan grandota la esfera de yo todo lo puedo? El ego estaba crecido, hay como situaciones ahí que ahora, cuando lo leo, digo, ay, sí, estaba bien mal, ¿no? Digo, no sé si ahorita no sé, que no me he leído. Pero fíjate Pero, qué importante es lo que dices, o sea, sí, acabas de mencionar, yo le llamo, acabas de mencionar ajá, al gran oponente, el ego. sí, Porque sí, el es cierto, o sea, ego. muchas veces el ego bueno, no es tanto a lo mejor que nos obligue, pero nos seduce de tal forma que luego ya no nos damos cuenta que estamos ya metidos y enfrascados en algo que dices, híjole, ¿en qué momento llegué a este lugar? Sí, sí, o sea, sí me gusta, pero no así, ¿no? El ego habla bonito. Sí. ¿Qué tal? El ego te seduce. El ego te dice cosas que nadie te ha dicho. Y es muy fácil decirle al ego, sí, está bien, ¿no? Sí. Me acuerdo una escena de Carrie Bradshaw para las personas que han visto Sex and the City, la película, ¿no? Que Carrie y su pareja en un principio querían mantener la boda como en petit, ¿no? En poquitos invitados, pero cuando la jefa de Carrie le hace la invitación y le dice, vas a ponerte los mejores vestidos para las fotos de portada, la última novia de los 40 y así. ¿Y Carrie qué hace? Carrie dice, o sea, la seduce tan bonito porque es ego, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La sedujo con un montón de fotografías, con un montón de vestidos de los mejores diseñadores, y ella los iba a portar, y Carrie que dice, sí acepto, ¿no? Porque es cierto, a veces somos tan débiles ante las conquistas que nos hace el ego que no son buenas, ¿no? No, en mi opinión o en mi experiencia no me resultaron nada buenos, nada grato. De hecho, experiencias bastante de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta. A En ver. tu perspectiva, ¿cuáles fueron los precios que tú tuviste que pagar por, en este caso, dejar que ese ego te llevara a ese extremo? Entiendo que uno, y creo que ese es el más importante, pues te llevó a estar en un riesgo de salud, que por cierto, muchas gracias por compartir ese espacio. Entiendo que ese fue tu precio tal vez más alto, pero ¿qué otros Sí. precios pagaste por haberte extralimitado o haberte llevado hasta el límite en ese sentido? Sí, definitivamente ese es el más costoso, la salud. Pagué también el precio de los estados emocionales, los cambios emocionales. Las emociones así son, ¿no? O sea, ahorita estamos muy felices, muy contentos, tómanos un cafecito, eh, y al rato no sabemos si voy a salir a la calle y voy a ir mi auto sin una llanta y entonces me enojo, ¿no? Y después me relajo cuando ya la arreglo y así son las emociones. Sin embargo, cuando estaba viviendo esta situación de el darme cuenta que ya no pertenezco a este lugar, eh, son aún más vulnerables, ¿no? Y son más intensas, por llamarlas de un modo, ¿no? El sentirme eh, totalmente, ¿cuál sería la palabra? Yo creo que ¿Te el, vuelves más sensible, más... el, el, sí, tal vez el sentir el no ser parte, o sea, imagínate, tan solo el sentir que ya no eres parte de un equipo, ¿no? Recuerda aquellas épocas cuando tú jugabas básquetbol, ¿no? Y no eras seleccionado, o fútbol, o lo que jugaras, Carlos, ¿no? Cuando no te seleccionaban, ¿no? No eras parte del equipo,
híjole, dolía, ¿no? Es como, oh, yo no estoy siendo parte del equipo, por lo que quieras, por el equipo, porque te llama la atención competir, porque te llama la atención la misma habilidad de estar encestando canastas, por lo que tú quieras. Yo creo que el principal sentimiento era el duelo de sentir que ya no pertenecía a un lugar en el cual yo había soñado y que yo decía que yo quería trabajar ahí toda la vida y yo me veía desarrollándome, escalando puestos, ¿no? O aprendiendo más. Y yo creo que ese fue como la principal factura, la parte emocional, el irme desprendiendo poco a poco de las actividades que realizaba, que ya no iba a realizar, de las personas. Esa fue la segunda factura más cara que pagué en este proceso. Pero creo que de manera general creo que este proceso, Carlos, tiene más cosas buenas que facturas no tan agradables, ¿eh? A mi mente vienen más como todas las cosas bonitas, ¿no? Que se han desencadenado a partir de que yo decreté y dije, pensé y me alineé y dije, ya no más, ¿no? Hasta aquí, me encanta, me encantó, lo viví, lo disfruté, di todo, no di el 100, di el 1200%, di todo. A mí me encantaba hacer lo que hacía, ¿no? Tal es así que continúo en la misma línea porque me encanta todo lo que tenga que ver con educación. Y creo que de manera general, Carlos, el proceso, ese tipo de procesos tiene más cosas buenas que cosas malas. Fíjate, dijiste cosas muy interesantes, las quiero tratar de rescatar, espero lo pueda hacer correctamente, porque entre lo que nos dices hay varios puntos que creo que a cualquiera le servirían mucho como una guía para poder evitar llegar a lo mejor a una situación más crítica, más grave. Y primero que nada, yo creo que una de las cosas que dijiste muy importante es que decidiste ya, hasta aquí. Y creo que en el momento que dijiste ya no más, también hiciste consciente de una cuestión que acabas de mencionar ahorita, que a ti te apasiona y te encanta lo que a ti te apasiona y te encanta, lo que amas, que en este caso es la educación. Entonces creo que Sí. tiene que ver mucho con saber qué es lo que realmente te mueve y si eso que te mueve realmente lo puedes seguir haciendo con esa pasión, con ese disfrutarlo en el lugar en el que estás. Porque creo que muchas veces nos perdemos un poco en ese tema y me liga al siguiente punto que comentaste, que también me parece muy fuerte. Cuando se da esa ruptura en que ya no puedes ejercer lo que amas en donde estás, se da un proceso de duelo. Y esa Sí. palabra, así como la dijiste, se da un duelo, digo, pensando en una situación un poco más trágica, cuando alguien pierde un familiar y entra en Sí. duelo, es un proceso muy doloroso, que mucha gente no sabe cómo manejarlo. Y justamente creo que lo expusiste muy bien, te muestra todo lo bueno que te pasó y como que quieres seguir arraigado y aferrado a eso bonito y esas cosas que ya ocurrieron, que no van a regresar, que ya las viviste, que ya cumplieron su cometido y te quedas con prácticamente nada. Dices, ¿y ahora qué Sí. hago? Y yo creo que en una cuestión laboral, y creo que eso es lo que tú hiciste muy bien, tienes de dos sopas, ¿no? Si tomas la decisión de seguir ahí, literal, te estás muriendo en vida, porque ya sabes que ahí no vas a poder seguir ejerciendo eso que tanto amas. Y la otra, que es la que tú tomaste y afortunadamente lo hiciste, es decir, ya no, mi duelo aquí termina, me desapego de eso conscientemente de que me llevo lo más importante, lo que yo amo, y puedo hacer lo que yo amo en otro lugar. Creo que eso fue algo, al menos ahorita de este pequeño segmento que hiciste, que me encantó. O sea, creo que diste en el clavo. Tú no dejas de ser tú a donde vayas. Lo importante es que puedas ser tú en donde estés, ¿cierto? Así es, cierto. Lo dijiste de una manera sensacional. Así es. A donde vayas, tienes que ser tú, tienes que disfrutarte, tienes que disfrutar lo que haces y tienes que disfrutar lo que te rodea. Si no es así, eh,
el brillo se va apagando. Es como, y no hay algo peor que puedas hacer que tú dejarte apagar. Y eso no, o sea, yo me rehusaba terriblemente. Yo no quiero eso. Hay personas que sí veía, he visto a lo largo de mi trayectoria laboral, que de repente yo escucho como cosas negativas del lugar en donde se encuentran. ¿Por qué no haces algo, no? ¿Por qué no en lugar de quejarte, haces algo, no? Haz lo que quieras, como quieras, pero sé feliz, ¿no? O sea, si a ti te hace feliz pintar, pues pinta. Si te hace feliz bailar, pues baila, ¿no? Si te hace feliz temas de educación, de capacitación, de desarrollo de personas, de acompañar a las personas, pues hazlo, ¿no? O sea, ¿qué te detiene? A veces nosotros mismos y nuestros propios pensamientos son los que nos detienen. Entiendo, Andrea. Totalmente de acuerdo. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a una persona que a lo mejor ahorita está viviendo esta circunstancia, que está justamente en ese duelo o está llegando al duelo? ¿Tú qué le recomendarías para tratar de evitar o llegar al duelo o por lo menos que no sea tan fuerte, tan doloroso? ¿Qué recomendarías tú? Yo creo, Carlos, que lo que le diría a esa persona es, primero respira, ¿no? Porque cuando se está en esa etapa, traes como todo alborotado, ¿no? Primero, regálate un tiempo para ti, para que puedas hacer esa reflexión, esa introspección. Cuando ya estés en la introspección, cuando ya tengas el tiempo para ti, para pensar positivamente en ti, entonces date el tiempo de preguntarte cómo te sientes, si estás en el lugar adecuado, cómo está tu salud, ¿no? ¿Cómo te sientes? Eso es clave. ¿Cómo te sientes cuando llegas al lugar en donde trabajas, a visitar a ese familiar, cuando llegas a casa y ves a tu pareja? ¿Cómo te sientes, ¿no? ¿Qué es lo que es la primera sensación? Cuando hayas reconocido lo que te rodea de manera emocional, evalúa también tu estado de salud, porque están como altamente estrechamente vinculadas. Si está pasando algo, si hay un dolor de cabeza constante, si tienes reflujo, si de repente la presión es alta, si de repente las emociones cambian constantemente, hacer un análisis, y en el fondo todos lo sabemos, Carlos, o sea, nosotros mismos sabemos cuando algo nos está pasando. Lo segundo que yo diría es como, sé valiente porque a veces lo sabemos, pero no hacemos nada al respecto. Y nos quedamos callados y nosotros mismos no nos atendemos, ¿no? Entonces, si ya estás consciente de lo que te pasa, de lo que sientes y de tu alrededor, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las alternativas que puedes tener? Porque ahí es donde también muchas veces, bueno, yo misma me perdí en este año que te decía, no, es que me encantaría hacerlo, ya dar ese paso, pero en este momento no puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Nada más voy a ahorrar tanto y ahora sí, ya, ¿no? Nada más termino este proyecto que me encanta, ¿no? Porque este proyecto lo hice con mis manitas y lo termino y ahora sí ya me voy, ¿no? Y yo solita le daba vueltas y vueltas y no, a veces es más simple de lo que parece y nosotros mismos lo vamos complicando, ¿no? Pues no, pues si ya no me sentía a gusto, si ya no, era algo tan simple como, pues ya, suelta, ¿no? Pero sí es un proceso, Carlos, sí es un proceso por el
por el que se tiene que pasar, que se tiene que vivir, que se tiene que concientizar, no se puede tomar tan a la ligera. Para mí la autorrealización profesional es algo muy importante en mi vida. Me encantan los proyectos profesionales, me encanta innovar. Donde hay un proyecto nuevo, cuando este mismo podcast, ¿no? Yo dije, sí quiero participar en un podcast, quiero saber, o sea, me encanta, es algo muy importante. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que a nosotros nos mueve y en dónde queremos estar y qué estoy haciendo hoy para lograrlo. Excelente, me encantan tus recomendaciones, creo que son muy importantes y también por ahí mencionaste algo que es también fundamental, ¿no? A veces prestar atención a los pretextos que nos ponemos para no tomar la decisión, ¿no? Como lo dijiste, ¿no? Deja nada, o termino de pagar esto, o nada más consigo aquello, pero que en realidad es posponer una decisión que pues sí, es obvio, duele. O sea, enfrentarte otra vez a buscar trabajo, a ver si te van a pagar mejor. O sea, es una ansiedad que obviamente duele, pero postergar la decisión, yo creo que a la larga termina doliendo más, porque no, pues efectivamente terminas desgastándote, terminas secándote por dentro, haciendo cosas que no te gustan, en lugares que no te sientes cómodo. Y pues sí, tristemente hay mucha gente que llega pues a edades ya muy avanzadas lamentando todo lo que no pudieron hacer. Y creo que es muy importante lo que tú dices de hacerlo en el momento adecuado. Andrea, ¿algo que te gustaría a ti agregar a todo esto que hemos platicado? Sí, mira, justo el día entre la tarde de ayer y hoy estaba leyendo algo que me encontré por ahí en Facebook, y que me gustaría mucho compartirlo. Por favor. Que vino así como un superado, que es de Lucía Toranzo. Dice, salga de la zona de confort. Atrévase a ir tras lo que quiere. Cuesta trabajo renunciar a lo seguro, pero al tiempo cuesta más quedarse donde ya no podemos crecer, donde ya no estamos felices. Si su corazón se lo pide, el sentimiento de inconformidad irá creciendo. Puede que tenga miedo, aún así, hágalo con miedo, pero no se quede donde ya no encaja. Siempre hay un lugar seguro esperando por un corazón valiente. Me encanta, eso es algo que quería agregar, quería compartirlo. Se me hizo tan bonito, usó las palabras correctas y resume absolutamente todo lo que estamos platicando, ¿no? Se requiere de valentía, se requiere de amor propio, de decir, me quiero tanto que me voy a donde yo me siento feliz, ¿no? Y voy a hacer lo que a mí me hace feliz. Excelente, qué bonito pasaje, me encantó. Lucía Toranzo, excelente para los que quieran buscarlo, también me gustó. Y la última frase creo que es muy, muy interesante. Siempre hay un lugar seguro esperando por un corazón valiente. Qué bonito, qué poético y qué profundo en realidad, porque sí. Tener un corazón valiente implica justamente enfrentarnos muchas veces a nosotros mismos. Qué padre. Y justamente para cerrar también esta sección, generalmente yo invito a que valga un poquito la redundancia, a que mis invitados nos dejen una frase con la que se identifican mucho y que le quisieran compartir con la audiencia. ¿Te gustaría compartir alguna otra frase? ¿Quieres quedarte con este pasaje de Lucía Toranzo? Fíjate que me gustaría mucho compartir, siempre te ando posteando en LinkedIn y demás, frases de mis clásicos, de mis favoritos, Sócrates, Platón, y los clásicos son mis favoritos, ¿no? Y siempre digo que nunca pasarán de moda, pero soy fan también de alguien contemporáneo, se llama Will Smith, y me encanta este señor, me encanta. Y es algo muy famoso, seguramente ya lo han escuchado. Will Smith una vez compartió su experiencia de cuando se tiró del paracaídas. Y entonces va narrando cómo se sintió antes de lanzarse, ¿no? Y vivir la experiencia, y decía que fueron nervios,
y que se le revolvió el estómago y que eso no hacía otra cosa más que pensar en cómo iba a ser ese momento y demás. Pero cuando se lanzó, ¿qué crees? Fue algo maravilloso, ¿no? Y dice, nunca debí haberme estresado tanto o haber sufrido, ¿no? Tanto el antes de esta situación, ¿no? Del lanzamiento del paracaídas. Aprendí que la felicidad está detrás del miedo. Wow. Y se me hace algo maravilloso, ¿no? Sí es cierto, aquellas veces en las que no hablemos de mí, ni de Carlos, ni de Will Smith, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, piensa en esa situación que tanto trabajo te costaba, que tanto pensabas y que al final te atreviste a hacer, y seguramente la situación o el aprendizaje o la emoción fue maravillosa, ¿no? Después dijiste, ay, por esto me preocupaba tanto, se sintió mal. Probar algo, a lo mejor, esa presentación que tenías que hacer, pero que al final te aplaudieron, ese viaje que querías hacer y que te daba tanto miedo, ir sola o solo, ¿no? Viajar por el mundo sola o solo, y que seguramente disfrutaste y que será memorable y compartirás a tus hijos, nietos y demás, ese bungee del que te tiraste, ese nado con tiburones que tanto miedo tenías, pero que te salió así maravilloso. Y bueno, este trabajo, tal vez, esta relación, llámese relación laboral, relación de pareja, relación en la que ya no te sientes tan feliz, ya no te sientes contento y que te da miedo soltar porque no sabes qué va a pasar después, no sabes, tienes inseguridad o demás, pues ya no te lastimes, no sufras más por ello, sé valiente, toma la decisión y sobre todo toma la decisión que te va a hacer feliz, ¿no? Si eso te hace feliz, hazlo, lánzate, la felicidad está detrás del miedo. Excelente, Andrea. Fíjate qué bonito, me encantó la forma de cerrar y más porque das dos analogías muy interesantes. Primero, nos dices que siempre hay un lugar seguro para un corazón valiente. E inmediatamente después dices que la felicidad está detrás del miedo. O sea, sé valiente y sé feliz. Wow, me encanta ese cierre, Andrea, de verdad, muy bonito. Y pues bueno, si alguien de la audiencia quisiera contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, les voy a compartir mis redes sociales, las voy a dejar por aquí, les voy a dejar mis redes sociales y me dará mucho gusto estar compartiendo en Facebook, en LinkedIn, en donde nos estemos encontrando. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, amigo, gracias, Carlos, en verdad me encanta haber platicado contigo, haber compartido contigo. Siempre es un gusto coincidir contigo, en verdad. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron. Muchas gracias otra vez, Andrea, por haber aceptado la invitación, por haber aceptado compartir un pedacito tan íntimo de su vida. Muchas gracias de verdad. Los espero en la siguiente emisión de esta sección de Cerquita. Recuérdenlo en nuestro podcast de Pláticas en Confianza. Por el momento, hasta luego. Adiós. ¡Qué rica! No lo puedo creer, sí, 23%.